Bueno, pues en la recta final del espacio de hoy vamos, como procuramos hacer todos los martes, bueno, pues hablar de un libro, de una publicación, de un escritor o escritora en nuestra región, un escritor o escritora asturiana. En este caso, mujer. Se trata de Pilar Sánchez Vicente, bueno, pues que nos presenta el libro La diosa contra Roma. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un poquitín de preámbulo. Año 14 después de Cristo, Octavio Augusto ha muerto y tras las honras fúnebres ha sido proclamado Dios. Cleóstrato, un esclavo griego ya anciano, es libre para escribir la historia silenciada en vida del difunto. La epopeya de Imborg, la guerrera, testigo mudo de los hechos, atesora en su memoria los detalles, combinando la realidad histórica y la ficción. Este libro de ágil lectura nos dará a conocer la verdadera dimensión de una guerra que puso en jaque a Roma y se convirtió en la pesadilla del emperador. Y como diría Mayra, hasta ahí puedo leer. Bueno, ya estamos metidos en ambiente. Se trata de novela histórica en este caso, ¿no? Se trata de novela histórica muy bien documentada, y el marco son las guerras que mantuvieron los astures contra Roma. Hay que tener en cuenta que Roma ya llevaba 200 años en Hispania y hay muchas razones, algunas incomprensibles, porque Augusto de repente se mete a mantener esta contienda con los astures. Claro, yo creo que él en principio lo contempla como un paseo. Está muy cuestionado, necesita un triunfo, entrar en Roma con los esclavos. Lo que no se espera es la resistencia que se va a encontrar. Claro. Hay que tener en cuenta, yo siempre digo que si estuviéramos a lo mejor en otra comunidad autónoma más rica, o siempre pienso en Cataluña en este caso, en la Carissa tendríamos, no la Carissa de Oviedo, la otra, tendríamos un parque temático, habría allí toda, porque claro, hay que darse cuenta que durante 10 años se mantienen estas guerras, y hay un campamento romano permanente, bueno, menos durante el invierno que lo cogen las nieves, a 1800 metros de altura, que solo hay otro caso en Suiza. Es algo realmente, bueno, fantástico. Sin duda. Es una de esos hechos históricos que merece la pena, bueno, una novela, películas y todo lo que indaguemos sobre ello. Bueno, fíjate, tal es así que no sacaron nada los franceses con Asterix y Obelix. Fíjate, nada, nosotros tuvimos nuestro particular contienda aquí. Además hay que tener en cuenta, fíjate, estamos hablando de que en ese momento hay 300 castros en Asturias, que los castros además no son uniformes, unos son ganaderos, otros se dedican a la agricultura, otros se dedican como los de Gijón, que eran cilúrnigos, ¿no? Se dedican a los hornos de fundición de calderos. Todos ellos intercambian entre sí, todos ellos son distintos, los hay de la mar, de la montaña, y todos se unen para luchar contra Roma. Y ahí es donde, en los congresos que siempre se hacen sobre la Carissa y sobre el campamento romano y Curriechos, los militares que siempre participan siempre plantean que es imposible que se hubiera producido esa amalgama de pueblos y durante 10 años resistir a un ejército como el romano, que estamos hablando de las legiones romanas, de Augusto. ¿Cómo se pudo resistir? Y mantienen siempre que tuvo que haber un líder o una líder, en este caso, Imborg sería la guerrera, porque hay que tener en cuenta, aunque entonces cuando yo saqué la novela podía parecer muy raro que hubiera mujeres guerreras. Ahora la arqueología cada vez está demostrando más que no porque en una tumba se encuentre un esqueleto con armas es de un guerrero, muchas veces puede ser de una guerrera también, no aparecen de mujeres. Claro. Y entonces, en este buscar ese personaje que podía haber aunado, luego al final se explica por qué no sabemos de ella. Es una de las muchas maniobras que tiene Augusto y que tiene Roma, que son muy modernos, que es la damnatio memoria, ¿no? El borrado. Que se borre. El borrado de la historia. Pero 50 años después, precisamente, en Inglaterra surge Boudico, que es la reina guerrera de los celtas. Eso te iba a preguntar, ¿toma reminiscencia de los britanos con Boadicea? No, es Imborg la que le enseña a Boudico cómo resistir. Ahí está. Cómo luchar, porque en realidad en este momento histórico, digamos que se inaugura la guerra de guerrillas, ¿no? Resisten tantísimo porque obligan
a meterse, obligan a meterse a los romanos por los bosques, y claro, en los bosques los astures, bueno, pues se suben a los árboles, los apedrean, los meten en emboscadas en las cañadas y así logran ir resistiendo durante 10 años, que se dice pronto. Que se dice muy pronto, que se dice pronto, en aquel contexto, insisto, claro, con toda España tomada ya por los romanos. Bueno, novela histórica, como decíamos, bueno, con sustrato en Asturias, en este caso. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de ponerse a escribirla? Bueno, a ver, lo más difícil y lo más guapo es siempre la recogida de documentación. Sí. Porque claro, ahí coges todas las fuentes escritas, que en este caso son fundamentalmente romanas. Pero hay que tener, el esclavo Cleóstrato es uno de mis personajes más favoritos. Es un esclavo de Tito Livio, embebido en las tropas, porque esto ya de embeber periodistas en las tropas es muy antiguo, viene de antes, viene de muy antes. Y claro, Tito Livio y los romanos no escribían ellos se quedaban en su mansión allí mirando al Mediterráneo y lo que mandaban eran a los esclavos ilustres, como en este caso Cleóstrato, a que diera noticia de la guerra y de las batallas, noticias que a veces les gustaban y a veces no, ¿no? Claro. Bueno, ¿está teniendo un auge la novela histórica en España? La novela histórica lleva muchísimo tiempo en auge. Yo creo que lleva mucho tiempo en auge porque es una forma maravillosa de aprender historia. Ahora que tenemos, además, todo el mundo anda con el móvil, somos ya casi seres biónicos, ¿no? Es muchísimo más interesante porque tú antes, cuando querías encontrar un dato, si dudabas de un dato, decías tú, pero ¿será verdad que los astures se escaparon los esclavos a Francia y fue Imborg con los suyos a buscarlos y volvió con ellos sin GPS y sin nada? Y dices tú, esto tiene que ser imposible. Entonces, en aquel tiempo, bueno, pues claro, tendrías que irte a buscar a los archivos, a la biblioteca. En cambio, pues nada, entras en internet y compruebas todos los datos que son verídicos y los datos que son de ficción, que de ficción, como siempre, son los personajes, ¿no? Como define Umberto Eco, la novela histórica actual, pues lo que intenta es que realmente los hechos históricos sean ciertos, la ambientación histórica sea también cierta, porque eso es muy importante y muy necesario, ¿no? Eso es de las cosas, yo para esas cosas soy muy pejiguera. Entonces, pues claro, saber, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, ¿no? Buscando cómo se quitaban los aceites, bueno, pues con una especie de espátulas, de peines metálicos, esos pequeños detalles de la vida cotidiana que vas salpicando la novela con ellas. Es lo que yo creo que permite dar riqueza al texto y sobre todo permite a la gente, bueno, pues conocer una época que puede parecer lejana, pero que, insisto, mira, otra anécdota. En uno de los clubs de lectura, que tuve de esta novela, hubo una señora que me dijo, y es que, ¿sabes? A mí lo que no me pareció bien es la utilización de esos insultos que le dicen los romanos a Cleóstrato. Porque eso es total, vamos, eso me pareció fuera de contexto totalmente. Y resulta que los insultos están sacados de las paredes de Pompeya. Ah, claro. Porque los romanos, vamos, lo de saco de sebo, bola de brasa, cerdo, eso lo tenían todo más que inventado. Claro. Bueno, vamos a ver, mujeres guerreras en Asturias, mujeres guerreras en Britania. ¿Los romanos, después de romanizar, son las que meten a la mujer en casa? Y le quitan ese papel. Bueno, los romanos, después de romanizar, son los que meten a la mujer en casa. Depende, porque esto es la visión que tenemos de esa historia decimonónica, que siempre nos asignó el papel de que nos metían en casa, y parece que estuvimos ahí metidas, pero a lo largo de toda la historia tenemos presencia. Por ejemplo, fíjate, en el medievo, que parece una época tan oscura, el medievo es una época donde todo el comercio al por menor, vamos, casi el 70, el 80% del comercio al por menor está en manos de mujeres. Bueno. Y no hay comercial por mayor. Es decir, aquí todo lo que se mueve es comercial por mayor y está en manos de mujeres. La Edad Media la tocas también en la literatura con una obra, en este caso, Doña Gontrodo. Sí. Además, con mucha vinculación en Oviedo, porque en Oviedo estaba la Cofradía Gastronómica Femenina Doña Gontrodo, que fue la primera, bueno, la primera, yo creo que casi sigue siendo la única cofradía gastronómica femenina. Sí. Y entonces me hicieron cofrade de honor el mismo año que a Carmen Ruiz Tilbe, que fue íbamos las dos súper orgullosas desfilando con nuestras medallas de cofrades. Genial, sí. También escribes novela negra, con Operación Dracul, Sangre en la Cuenca, La muerte es mía.
Sí, y ahora, en cierto modo, claro, como ya soy tan vieja, en cierto modo estas cosas te hace precursora, ¿no? Sí. Porque ya en el 2008 saqué a la inspectora Sara Ocaña, cuando todavía había poquísima novela negra escrita por mujeres y poquísimos personajes protagonistas. Que ahora, bueno, inspectoras de policía, detectives, tienes a montón, ¿no? Tienes a montón ya, toda la novela negra tiene muchísima presencia femenina. Pero en este momento no lo había, y saqué a la inspectora Sara Ocaña. De hecho, me la presentó Alejandro Gallo, que es el conoce de la Policía de Gijón y un escritor de novela negra fantástico. Pues me la presentó y efectivamente decía que había recogido toda la esencia de la novela negra. Porque yo siempre hice novela histórica, pero siempre me gustó más la negra, y precisamente por gusto de lectura, porque me parece algo que te atrae, que te evade absolutamente, que te absorbe. Y precisamente por ser eso que tanto me gustaba, pues como que me daba más miedo meterte con la negra, porque bueno, no era mi palo, yo soy historiadora, parece que siempre pisas más firme en tu terreno, ¿no? En lo que conozco. Y me daba más así, decía, pero nada, me metí con alegría. La inspectora Sara Ocaña crece en cada novela, y este año, en la Semana Negra precisamente, voy a presentar La banda del Botox. La anterior fue Sangre en la Cuenca, que también partía de la muerte por sobredosis del hijo del fiscal antidroga de Asturias, y estaba en la Cuenca. Bueno, siempre son como muy divertidas. Yo entre novela histórica y novela histórica meto una negra porque digamos que me relaja, ¿no? Claro. Las novelas históricas te llevan muchísima documentación y mucho esfuerzo. La última, por ejemplo, fue La hija de las mareas, que es la hija de Jovellanos. Y esa, claro, esa me supuso realmente un esfuerzo tremendo. Entonces, bueno, pues ya para relajarte dices tú una donde mates alegremente, que claro. Nada más tienes que preocuparte de los flecos que queden sueltos, que no, de las pistas que vas dando, pero ya no tienes ese rigor donde cada cosa que pones la tienes que comprobar, porque... Claro. Luego tenemos Mujeres errantes, las luciérnagas de la memoria, Las comadres. Luciérnagas bueno, Mujeres errantes, vamos a hablar de la primera. Mujeres errantes es el megabombazo de la vida. Yo nunca me imaginé... Mujeres errantes, todavía ahora salió la 4ª edición, y hay que tener en cuenta que es una novela de 2018. Todavía ahora se sigue vendiendo de maravilla, y es una novela que está de fondo de armario, de fondo de estantería en muchísimas librerías. La verdad es que fue una novela, tampoco me lo esperaba, nunca te esperas nada. Tú escribes porque te apetece escribir. Claro. En mi caso, como además trabajo, no tengo una línea continua, todas las novelas son diferentes, porque lo que intentas es, ya que empleas tu tiempo libre, los fines de semana y las vacaciones en escribir, por lo menos no aburrirte. Claro. No escribir siempre del medievo ni siempre de una misma época, ¿no? Y Mujeres errantes es la primera novela que hice contando con documentación oral. Tenía 14 horas de grabaciones a unos pescaderes de Cimavilla del Archivo para las Fuentes Orales de la Historia Social de Asturias, de la Universidad de Oviedo, y tenía la suerte de contar con 14 horas de grabación de los pescaderes. Por un lado está eso. Por otro lado está Gaspar García Laviana, que también es nuestro che asturiano. Se juntan las dos cosas en la novela, y con un hilo conductor con Greta, que es una protagonista. Son 3 mujeres de 3 épocas distintas, unidas entre sí por una misma historia. Y bueno, la verdad es que tuvo una acogida buenísima. Luciérnagas en la memoria. Luciérnagas en la memoria es una novela del exilio, de la guerra civil. Ahí tuve la suerte también, son 2 hermanos, uno queda en el monte de Fugao, y ahí tuve la suertísima de contar con un diario inédito de un fugao, de Manuel Cotochán, que claro, es tremendo cuando el hombre con su caligrafía escribe cómo va al pueblo de noche, bajo la lluvia, lleno de piojos, de humedad, a robar una cebolla para comer algo en el estómago cerrado, cuando muerde aquella cebolla, el daño lo que hace. Claro, ves ese sufrimiento hasta que luego consigue agruparse, esos primeros momentos en que quedan embolsados así tremendo. Y por la parte de la hermana, que se va a Argentina, ahí tuve también mucha suerte. A mí me gusta mucho hacer trabajo de campo, lo mismo que aquí. Me fui a la Carisa con un autobús de 50, que luego cuento una anécdota muy graciosa. En Luciérnagas en la memoria me fui a Argentina, y allí tuve la suerte de que en Tucumán conocí a la familia de Manuel García Fernández, que tienen que ver con los Pachorros de Luarca. También pues creo que por alguna rama de la familia son de Álvarez Cascos también, pero ellos tuvieron allí ingenios azucareros de siempre.
y sufrieron la dictadura de una manera terrible, más que nada porque la dictadura de Videla se quiso quedar con los ingenios azucareros y con todo claro, para ellos, ¿no? Entonces, bueno, y me pasaron también documentación de primera mano, ¿no? Entonces, no solamente los escenarios están pateados y vividos, sino que las historias que cuento por la parte de Asturias son historias que recoges de la gente que te rodea. Sí. Y fue una novela que tuvo muchísima repercusión, porque cuando ibas a un club de lectura o la presentabas, claro, era muy emocionante, porque la gente se levantaba y te decía, es que al leer esta novela, yo le pregunté a mi madre, abuelita, ¿qué pasó? Y claro, entonces, de repente, se enteran de la historia, porque claro, el silencio durante muchos años fue muy duro y nadie se atrevía a hablar. Entonces, emocionalmente, esa fue una novela muy catártica para muchas personas y eso, bueno, es algo muy guapo cuando escribes. Se abre la puerta a la memoria, ¿verdad? Claro, generar esas puertas, abrir lo que te decía, abrir esas puertas a la memoria es muy interesante y muy importante. Así que nada, Luciérnagas en la memoria. Todavía el otro día estuve precisamente aquí en Oviedo, ahora como unos 15 días, en el seminario, en un club de lectura que estaban leyendo Luciérnagas. Sí. Bueno, volvemos a la diosa contra Roma. La anécdota de la Carissa. Eso, ¿qué le pasó cuando fue allí a visitar el campamento de Publio Caricio? Es que, claro, la ruta sale de Pindiella y acaba en Santibáñez de Murias. En realidad parte del Egeo de León y llega a Gijón, ¿no? Hace la ruta completa. Pero claro, esa ruta es un gran recorrido, es un GR, entonces no puedes ir y volver por el mismo sitio, te hay que llevar un autobús o un coche que te espere. Entonces, bueno, dije, pues venga, organizo un autobús, que se apunte quien quiera, nos juntamos 50. Venga. Y claro, es un GR. Y claro, lo gracioso fue porque había una chica que entendió que era la Carissa. La Carissa de Oviedo. La Carissa del barrio de aquí de Oviedo. Claro, y entonces fue de tacones. Bien. Claro, cuando nos tuvimos que enfrentar, la verdad fue duro, sobrevivió, pero realmente fue duro y fue esa confusión con la Carissa que siempre es de esas anécdotas, ¿no? Para contar. La chica iba en tacones, los romanos iban en sandalias. No sé yo quién. Los romanos iban en sandalias y los asturianos igual iban hasta descalzos. Por eso. Entonces, no sé yo quién de los tres podría sufrir más, ¿no? Las caligas que decían los romanos, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Bueno, nos va a sorprender entonces la diosa contra Roma. Ha pasado Semana Santa, que parece que siempre es una época para empezar novela de romanos y esto, pero bueno, así todo yo creo que puede ser una buena ocasión, ¿no? Ahora que es el momento ideal, porque así nos vamos a enterar de muchísimas cosas que desconocemos, porque claro, no solamente vamos a entrar en lo que es la vida, cómo funcionan los castros, cómo se organiza la cultura castreña, sus ritos, sus costumbres, sino que la vamos a ver contrastada a través de este Cleóstrato con toda la otra cultura. Y entonces, claro, por ejemplo, uno de los datos, ¿no? Cleóstrato está empeñado en enseñarle a Inborg a fabricar una clepsidra para medir el tiempo. Claro, algo que los astures pues no entienden por qué tienen que medir el tiempo, ¿no? El sol sale, el sol se mete. Y ya está. ¿Qué sentido tiene ese choque, digamos, de culturas? Pero es que luego hay cosas increíbles, porque eso que comentaba antes de que entonces llegaron los romanos y se llevaron los esclavos astures a una finca ahí en Francia y entonces fueron los astures siguiendo su rastro y volvieron con los esclavos. Dices, esto no puede ser. Y sí puede ser. O saber que Tarragona se fundó por la cagalera que Augusto cogió precisamente. Verídico, se le iba el ánima por los esfínteres al pobre y bueno, al pobre nada. Y se fue buscando un clima mejor, acabó allí y así se fundó Tarraco, ¿no? Claro. A ver, yo tengo un problema cuando leo las novelas de romanos. Citaba antes a Asterix y Obelix, incluso con los cómics. Desde muy pequeño, yo siempre quiero que ganen los romanos. No me digas por qué, pero yo siempre quiero que ganen los romanos, sí, siempre. Bueno, pues que será que fuiste siempre con los vencedores, porque de hecho los romanos ganaron prácticamente siempre. Yo siempre quiero que ganen los romanos. ¿Voy a llevar disgusto o voy a llevar alegría? A ver, evidentemente ganaron los romanos. El spoiler, la historia lo tiene hecho. No hay es manera. Una pena.
Pero en esa excursión precisamente, claro, se levantó en sí con el autobús de vuelta después de haber visto aquel escenario ahí arriba. Sí. Además, bueno, fue muy gracioso porque llamábamos niños Sí. y mencionas a Asterix y Obelix, Sí. pero claro, los niños esperaban ver las cabañas Claro, de Asterix y Obelix en el campamento ahí Astur. arriba, ahí Y arriba. bueno, pues no, claro, No, se no, ven las en este caso no. plantas, se ven los restos, todo tapado, pero bueno, se ve. Se ve. De hecho, se ve una de las construcciones más curiosas que se sabía que tenían los romanos y nunca se habían visto, o sea, se habían visto en los manuales romanos, en sus propias notas, pero nunca se había encontrado en arqueología el sitio donde estuviera. Y está precisamente ahí, en la Carissa. Ellos están en lo alto y tienen en lo alto aquí de la montaña, montan el campamento para sus legiones, 5.000 hombres. Sí. Y aquí tienen en la ladera abajo, tienen una fuente. Y lo que hacen es una estructura de doble foso en forma de V para protegerla. Claro. Porque claro, los astures lo primero que hacen es envenenarles el agua. Claro, Van de cortarles. noche disfrazados de ovejas a envenenarles el agua, precisamente. Entonces, en esa excursión, a la vuelta, cuando ves aquel sacrificio que tuvo que suponer para los astures, me decía uno, ya sé que perdimos la guerra, pero danos una esperanza. Digo, bueno, vale, entonces perdimos la guerra, pero hay una esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, pues será un buen momento de comenzar a conocer a Imborg, en este caso, y la lucha de los astures contra los todopoderosos romanos. Tal es así, nos decía ya hubo spoiler, tal es así que Octavio tiene una estatua en Gijón. Bueno, eso es curioso, efectivamente tiene una estatua en Gijón porque Benito Mussolini se la regaló a Franco precisamente para poner en Tarraco y entonces en Gijón, como nos habían ganado la guerra, pues les pusieron otra estatua que es copia de la de Tarraco, es la misma. El caso que ahí está. Bueno, lo único, lo que nos queda, lo último, que nos anime a leer esta novela y conocer un poquito más una parte de la historia que no se estudian en los libros de historia más que los romanos llegaron a España, romanizaron y ahí se quedó, y miren el acueducto, y miren Tarraco, miren Tarragona, y miren Mérida, y ahí se quedó, pero aquí en el norte cántabros, astures y galaicos mantuvieron una lucha tremendamente importante, ¿no? Mantuvieron una lucha tremendamente importante, es la lucha de David contra Goliat a lo largo de la historia, en realidad es la lucha de cualquier pueblo pequeño contra un invasor grande, ¿no? Su forma de defenderse, los ves ya cuando van quedando pocos, porque claro, al principio también, bueno, pues es un poco la vida de Brian, ¿no? ¿Y qué hicieron los romanos por nosotros? Claro, los de los castros grandes dicen, ojo, que yo quiero ser romano. Claro. O sea, no es uniforme, no es, hola, vamos todos contra Roma. No, no, entre los propios castros hay mucha disensión, evidentemente. Hay el que quiere, dice, no, no, yo quiero los acueductos y quiero a mí que me traigan aquí lo de Roma. Hay quien dice que no, muerte al invasor, hay quien defiende lo suyo, hay quien se queda techado. Entonces, bueno, toda esa... Y luego hay un momento, realmente, cuando creen que van a ganar, ese momento glorioso que siempre hay en todas las batallas, ¿no? Y luego ya, pues, ves ese final, cuando realmente ya quedan los últimos, esos últimos que vagan ya como fantasmas, pero bueno, yo creo que es una historia muy, muy repetida en la humanidad en cualquier momento, entonces por eso, realmente, como dice la frase de Miguel Rojo por detrás, ¿no? Una novela histórica que sirve para cualquier época y que nos muestra el glorioso heroísmo de los vencidos. Sin duda, pues Pilar Sánchez Vicente, una curiosidad, ¿todas las tribus se aliaron contra Roma? ¿Hubo alguna bueno, eso sería imposible prácticamente de saber porque las fuentes son romanas y ellos no distinguían. Las fuentes son romanas, son de los embebidos que venían y ellos no distinguen. Realmente para ellos son los astures, los cántabros, son esos bárbaros del norte, así en general y en conjunto, ¿no? Claro. A ver, la resistencia la hubo. Yo siempre di por válida la teoría de los militares, que son los que saben cómo se juegan estas cosas, de que 300 castros cada uno por su cuenta era imposible que hubieran mantenido 10 años de resistencia y que era necesario un caudillo o una caudilla, como es este caso. Como que aunara las fuerzas. Exacto. Pues Pilar Sánchez Vicente, muchísimas gracias. No puedo despedirme de usted. ¿En qué está escribiendo ahora? ¿En qué está trabajando? Bueno, ¿O qué está pensando? ¿O qué está tengo un montón de frentes abiertos, pero de momento por partes. Ahora voy a presentar La Negra de Sara Ocaña y luego, bueno, pues para el año que viene, para la Feria del Libro, tengo un proyecto con Rodrigo Cuevas que va a ver la luz la novela, a lo mejor algo más.
y por el medio sigo escribiendo, ya hay otra novela por ahí y otra por allá, pero bueno, pues escribir es lo que me gusta, con lo cual eso nunca paro de hacerlo, y otra cosa es luego ya lo que publiques, más tarde, más temprano. Hay que dosificar, porque escribo tanto que vuelvo un poco loca ya la gente. ¿Es difícil publicar en Asturias? No. Bueno, yo la verdad nunca tuve problema, ¿eh? Publico en Asturias, publico fuera de Asturias y nunca tuve problema. No puedo decir nada. Bueno, pues aquí estaremos para que la siguiente venga y nos la cuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos para casa, que ya la jornada de hoy finaliza y hay que ponerse rápidamente con la diosa contra Roma. Vamos a ver cómo se desarrolló esa lucha, como bien decía Pilar, de David contra Goliat, en este caso. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Ánimo y adelante.